Bueno, estamos de vuelta ya y yo quería empezar entonces hablando del tema de ese grande, ese héroe que hoy conmemoramos el aniversario de su caída. Ahora no me acuerdo exactamente, él murió el 11 de mayo de 1873 y estoy hablando de el, el gran camagüeyano, el Bayardo, que se llamaba Ignacio Agramonte y Loynaz, proveniente de una de las familias camagüeyanas más importantes de lo que se llamaba la villa de Puerto Príncipe. Ignacio Agramonte estudió Derecho en la Universidad de La Habana y se convirtió en una de las figuras más prominentes del lugar. Venía de una familia también en la cual había habido grandes abogados. Está, yo ahora no puedo recordar de seguro, pero creo que es en el juicio. Hay un juicio en 1823 en Puerto Príncipe que es importante porque este es un territorio llano donde hay menos esclavos que en el resto del país. Hay unos cuantos esclavos, pero no al nivel de los ingenios, etcétera. Aquí hay un área donde se desarrolla bastante la ganadería en esta época. El gran desarrollo de los centrales azucareros la región camagüeyana viene después, cuando se produce, después de terminada la guerra de independencia, hay una gran expansión de la producción azucarera. Y aquí hay una simpatía por la independencia que se nota más que en otras partes del país, ya a partir de las Cortes de Cádiz y el pensamiento liberal que se genera a este respecto. Y yo ahora no recuerdo exactamente, pero uno de los abogados, no recuerdo si fue padre, tío, algo de Agramonte, es el abogado. O sea, en esto a lo mejor los historiadores me podrían, es que el programa también lo he tenido que hacer a la carrera, es el abogado cuando está la conspiración de Agüero y Sánchez, que en 1823, si mal no recuerdo, en 1824, hay un grupo de camagüeyanos. Si por aquí estuviese Mendive, le pediría que lo buscara. Pero hay un grupo de camagüeyanos que tratan de atraer una invasión hacia a Cuba a partir de la, eh, la liberación de las otras repúblicas latinoamericanas. Y la idea era tratar de buscar en cubanos que habían luchado en las guerras de independencia de México, de la Gran Colombia, y a ver si ellos ayudaban. Entonces hay este juicio importante, que es uno de los juicios donde se empieza el martirologio por la independencia de Cuba, o por lo menos por la separación de España, en el cual a estas personas son detectadas. El expediente habla de algo como que ellos se hacían señales con un barco que aparecía, un barco sospechoso que aparecía en el horizonte, y como una manera de cortar bien duro el espíritu separatista, lo que hubiese podido ser un problema que España podía haberlo tratado con mucha prudencia y con mucha misericordia, quizá terminó con que creo que los ahorcaron. No sé si los fusilaron o los ahorcaron, y fue una de esas primeras conspiraciones que esto intervienen en la vida eh, de Ignacio Agramonte, porque él viene de esa misma villa, de esa tradición, etcétera, que es la tradición que ahora vamos a llamar agramontina, pero que viene de lo que es el Camagüey. Varios incluso analistas, ahora no recuerdo, creo que es Vidal Morales, es el que dice algo así como que si no los hubieran tratado tan recio, a lo mejor no hubiese despertado tanto la llama separatista, porque aquello básicamente fue el fusilamiento de dos personas que nunca llegaron a ser
básicamente mucho por la separación de España, pero España llegó y el gobernador de turno fue drástico y la justicia o la ley fue aplicada de una manera verdaderamente brutal. Estamos hablando de la época que viene, ya de salir de el trienio liberal en España, que es un momento que en la historia de las Américas va a tener una importancia grande. Yo he estado leyendo un poco sobre eso porque varios de mis compañeros en el Departamento de Historia Universal, donde yo hice el Fulbright en la Universidad de Madrid, son especialistas en ese tema, incluso sacaron una edición de la revista ayer sobre la política del trienio liberal, lo que fue la rebelión de Rafael del Riego y todo eso. Y en el caso del Camagüey hay un impacto de esas ideas liberales. Hay bastante movimiento hacia lo exterior, hacia La Habana, a través de la navegación. Y las ideas liberales habían calado bastante importante, de una manera bastante importante en el contexto camagüeyano. Ahí está, quiero también decir que en esa historia yo recuerdo mucho, sé que hay una película reciente sobre Agramonte que yo lamentablemente no he podido ver, pero siempre recomiendo todas las cosas que sean históricas de este corte para hablar y reverenciar a los héroes de Cuba. Yo creo que eso es función del Estado. Yo no creo en la idea de una industria cultural cubana que funcione, digamos, al libre albedrío del mercado. Ese lujo se lo puede dar una gran potencia como los Estados Unidos y cuidado, porque también ha habido una industria y hay muchos trabajos sobre, por ejemplo, el papel de Hollywood en la Guerra Fría y todo eso. Pero yo creo que la idea de tener un instituto como el ICAI es algo de lo cual Cuba debe estar orgullosa y por ahí debe moverse siempre en que haya un importante papel educativo, histórico, de refuerzo de la visión histórica, patriótica, independentista. Cuba tiene un delegado y hay que hacer todo lo posible porque siga siendo el delegado, que se llama José Martí. Por eso hay un centro de estudio martiano y no hay un centro de estudio de Montorto, no hay un centro de estudio guiberiano por el Liceo Guiberga, no, de sus contemporáneos. El que fundó la patria, el Moisés, es Martí. No entró a la tierra prometida, pero él la fundó. Y a partir de ahí se estructura todo. Todo el que quiera, a partir de todo lo que ha sido la historia, vencer la enmienda Platt, obtener la independencia, derrotar la posibilidad de la anexión, llegar a un país independiente. Todo eso requiere un aparato cultural y educacional importante. Y hay que hablar, yo no he visto la película, claro que hay que hacer las películas bien. Recuerdo que cuando la vi dije, estoy loco por verla, alguien me dijo, oye, que no le había gustado, es posible que yo me haya dejado autosugestionar. Tengo que ver la película para verlo, para hablar con claridad sobre eso. Y siempre recomiendo todo lo que sea de esto, de motivos patrióticos, porque de eso se puede hablar. Desde las grandes películas, por ejemplo, Lucía, Maluala, eh, En el Ojo del Canario, así me empiezan a venir a la mente grandes películas que tocan la historia de Cuba y que como en Francia hay que, por ejemplo, tener un esfuerzo Rusia, Francia, eh, la propia España, Argentina en su momento, la industria mexicana del cine, que también ha producido grandes directores ya a nivel de Hollywood, y yo creo que eso no se puede, primero hay que hacerlo responsablemente, defendiendo lo que es el país, más allá que andar tomando partido por grupos ideológicos, etcétera, y con el respeto que eso lleva, pero yo creo que es importante que haya una industria cinematográfica y además fue muy bien recibido. La fundación del ICAI fue algo, por ejemplo, muy bien recibido y el apoyo que se le dio por la revolución cuando eso ocurrió fue muy bien recibido por la gran mayoría de los artistas, que siempre tenían alguna que otra reserva hacia la idea de un arte oficial o un arte oficialista,
pero que también decían que ese tipo de obra requiere el apoyo del gobierno. Yo creo que cuando yo ahora no me puedo acordar muy bien, porque yo era una persona, creo que sería un adolescente o quizás hasta incluso menos de 10 años tenía, pero yo recuerdo que hubo una gran serie que se llamó El Mayor, donde Ramoncito Veloz era el que hacía el papel de Agramonte, y la canción que es tan genial, tan bien hecha, de Silvio Rodríguez, de, de El hombre se hizo siempre, de todo eso, estaba ahí, y yo creo que hay que reconocerlo. ¿Cómo era que decía? Y a un siglo de distancia, no recuerdo bien la canción, yo no puedo competir con ninguno de los cantantes, pero de verdad que era una canción que se pegaba y una serie que era muy impactante. A mí por lo menos me encanta. Yo siempre he sido fanático de temas de la historia desde niño incluso, y yo creo que era una cosa muy buena. Bueno, está eso. Yo quería hablar de ese elemento del Camagüey, esta idea de las ideas liberales, cómo prenden, y después lo que podemos decir que es el paso de la visión separatista, anexionista, que viene del lugareño, que decía a Saco, creo que le decía mi querido Saco o mi amigo Saco, algo así, y él le dice, es un cálculo, la anexión es un cálculo, no un sentimiento, porque hay la discusión sobre el tema de la anexión. El lugareño es un hombre que ama mucho a su localidad, quiere a Cuba y comienza a abogar, es uno de, yo creo, de los principales defensores de la idea de la anexión. Eh, con sus contradicciones, con sus disputas, con sus coincidencias, con la idea anexionista de la manera que se mueve en los Estados Unidos desde que Jefferson muy temprano dice que esa es la posesión que nos falta para completar los Estados Unidos. Eso es lo que dice básicamente Jefferson allí, y comienza a desarrollarse una visión de la anexión que es de completar el destino manifiesto, que es el dominio de los Estados Unidos en Norteamérica, la doctrina Monroe, que se plantea con la idea, como le contesta John Quincy Adams al ministro inglés Lord Canning, que le dice a Lord Canning, a los ingleses, cuando Lord Canning pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Con qué parte del continente se quieren quedar? ¿Qué es lo que ustedes ambicionan? La luna. Y entonces la respuesta de John Quincy Adams es, quédense con lo que ustedes tienen, básicamente las colonias británicas en el Canadá y en el Caribe, y será para nosotros todo lo demás, en términos de hegemonía política, etcétera. Y Cuba es básicamente por su condición de antemural de las Américas, perla de las Antillas, etcétera, era un lugar muy privilegiado que incluso Jefferson decía, cuando la conquistemos, pongamos un cartel que diga hasta aquí llegamos. Y bueno, ahí está, al otro día en Twitter, uno de los seguidores de nuestro canal me decía que me agradecía que yo hubiese recomendado el libro de Ada Ferrer, y lo sigo recomendando. Yo le he invitado a este programa a ella varias veces, no contesta, así que lo voy a decir con toda claridad. Y de nuevo dice de lo que es mi deber académico. Yo recomiendo lo que es un buen trabajo. La persona acepte venir al programa o no acepte venir al programa. Yo creo que era una cuestión, para decirlo de alguna manera, de civilidad, de educación. Mira, una respuesta, no quiero ir, no puedo ir, no sé, no he recibido nunca una respuesta de ella. Yo no soy amigo de ella, ni mucho menos, pero le envié una nota muy corta. Mire, yo tengo este programa, hago estas preguntas, le gustaría, le mandé creo que fue una nota por Twitter, nunca contestó. Y no hay problema, el que no quiera venir no contesta. Hay quien me ha contestado. Me dice, mira, no quiero venir. eh, y yo sé por qué, para que quede claro, yo sé, no voy a sacar la cuenta en el caso de Ada Ferrer, pero de otros contextos, gente que le gusta que no le hagan preguntas difíciles. No puedo decir que sea el caso de Ada, pero sé de gente que yo conozco, que hemos estado en eventos y todo eso, y que no les gusta que le hagan preguntas
difíciles, y la otra cosa que no le gusta es que se identifique claramente con una posición que es política, pero que está basada en la fuente de legitimidad que yo creo que los académicos deberíamos tomar: la ley, la moral. Cuando digo la ley internacional, donde las comunidades internacionales, las naciones han coincidido que son estándares de buen comportamiento en las relaciones entre las naciones, etcétera. Y por cualquier razón no les gusta. Yo no creo que yo esté en ningún extremo del espectro político, ni mucho menos, pero como hay gente que no tiene el valor de hacer ese tipo de cosas, lo que se ocupa es de desprestigiar o de atacar al que lo hace. Y a veces no dudo que hasta las malas lenguas hayan jugado su papel en algunos de estos casos, y en otros es el temor de que se les identifique, porque eso siempre es, con eso hemos vivido. Déjenme decirle, yo hubo una época cuando yo en la administración de Obama estaba tratando de llegar y ser lo más influyente que podía, que había veces que decía, mira, vale la pena contenerse en una cosa así. Pero yo, cuando a mí me llamaron a ir a discutir el tema de los 5, fui. Fíjate, yo sí, hubo cosas que nunca dije, y todavía lo pienso correcto. Uno no tiene que decir siempre todo lo que piensa, pero hay cosas en las cuales, si se decide, y es un punto en el cual hay que marcar para poner diferencia, y hay cobardía de otra, yo voy, ¿me entiendes? Y eso me pasó, por ejemplo, con Wayne Smith. Mucha gente, mucha gente me criticaron por haber ido al evento del centro me criticaron, no, me llamaron y me dijeron, Arturo, si tú estás en este momento, hasta has sido consultante del Departamento de Estado, Arturo, por qué te fuiste a ese evento que organizó Wayne Smith por la libertad de los 5? Le dije, mira, primero que todo, porque como buen americano, creo que no tuvieron un juicio justo. Y lo norteamericano es abogar por un juicio justo. Y punto. No debe haber una ausencia de un juicio justo según los estándares. Y segundo, se lo dije, aquí hay una parte que tiene que ver con lo claro. Si, si no se discute este tema de los 5, que ya la ONU ha declarado que son detenciones arbitrarias, no va a salir Alan Gross. Si Alan Gross no sale, no va a haber progreso sustancial en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué es más importante? Que yo me esté cuidando de mantener una comunicación, o que yo haga lo que es importante hacer en este momento. Y yo digo, es importante que yo mantenga la comunicación, es importante que en el Departamento de Estado no me vean como un radical, pero la agenda determina la juntamenta. No es la juntamenta la que determina la agenda. Yo me alío con los que están a favor de las cosas que yo quiero hacer. Y si me tengo que aliar con las personas que están más a la izquierda mía o más a la derecha, porque está en línea con la agenda que yo tengo que yo quiero cumplir, yo creo que lo tengo que hacer. Entonces, yo no veo las razones, para decirlo de alguna manera, para no venir aquí por esas cosas. Pero de todas maneras, aquí lo digo, a esta persona que me agradeció mucho que yo le recomendara, que recomendara aquí en este programa, y que lo sigo recomendando, el libro de Ada Ferrer, lo seguiré, lo sigo recomendando porque es un buen libro. No exento de errores, creo que hay que leer algunas de las reseñas que ya han salido en Cuba. Tengo entendido que hubo una en la revista Tema, creo que es la de Francisca López Ibeira o algo así. Yo me llegó, no sé dónde salió publicada, pero la leí, y creo que hay que leer las reseñas donde también se ven defectos que puede tener este libro, pero yo creo que es un libro que vale la pena leer, y lo reitero. Y ella en ese libro también habla de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos, incluso un vicepresidente que muere aquí que muere en Cuba. Está toda la historia de Cuba en el debate norte-sur y otras cosas más. El número de personas que venían a Cuba, tenían incluso hasta ingenios, propiedades en Cuba, y que son figuras importantes en la política norteamericana, etcétera. O sea, creo que eso hay que mirarlo. Ahora, en este caso, concretamente del Camagüey, creo que es importante ver la figura del lugareño, porque él representa una visión separatista que por el cálculo apuesta a la anexión.
y que básicamente dice, mire, esto nos va a ahorrar una cantidad de muertos, una cantidad de guerra, esto nos va a permitir también con la carga de racismo que eso tenía, la posibilidad de abrirnos a de abrirnos a la inmigración blanca, y esas son las cosas que más o menos yo creo que son importantes de agitar en el caso del lugareño. Hay otra rebelión en la cual se dice que el lugareño ha apoyado, que es creo que esa es la de Frasquito Agüero, y en este caso es una rebelión que ya tiene una idea de tipo independentista, pero también de corte. No está bien claro la distancia entre la anexión y la independencia. Ahí están. Ese cálculo de lograr separarse de España a través del apoyo de Estados Unidos es parte importante de la primera mitad del siglo XIX, y yo diría la primera mitad de la segunda mitad del siglo XIX. Déjeme saludar que aquí está nuestra amiga Gisela Iglesias y nos dice sobre la película de Agramonte, que dice: la película está muy buena y creo que logra transmitir las fricciones entre Agramonte y Césped. Y nos hace la primera donación del día o de la noche. Y a mí me encantaría, sinceramente voy a ir a verla, voy a poderla, es que no he tenido tiempo de leerla. Aquí hay otro comentario de Félix, bueno, está William Macías, que siempre llega con su, ¿cómo es? Indicativo, saludo gusanesco con Z, y está con nosotros y siempre nos saluda y nos pone algunos comentarios, etcétera. Y dice Julio Manzanares, bueno, a lo mejor no le resulta interesante la propuesta, puede ser, perfecto, qué gusto. Pero mira, lo único que te digo es que hubiese sido mejor, en lugar de evitar la comunicación, manda una simple nota. Mira, yo en este momento no quiero. Una de las cosas que honestamente creo que como cultura es importante levantarnos, los cubanos, es lo difícil que le resulta a la gente decir que no. Algo que a mí me ha gustado de mi experiencia de vivir en lo anglosajón, los judíos, en el caso de Israel, es, mira, la claridad ayuda en las relaciones personales. No, mira, no quiero ir, a lo mejor en el futuro o algo así, pero una comunicación, conteste y ya, punto. Pero bueno, así son las cosas. Pero te digo, yo creo que lo que yo he dicho no ha sido nada malo en torno a ella, ni mucho menos. Al contrario, toma nota, estoy recomendando su libro. ¿Qué más puede hacer un intelectual público por un autor que recomendar su libro? Eso es más importante si te llevas bien, te llevas mal, etcétera. Exactamente lo que dice aquí Libertad de Pensamiento, que nos dice la canción de Silvio Rodríguez, El Mayor, excelente. Es una de las canciones de corte patriótico que yo más me recuerdo y me viene a la mente cuando la cosa del patriotismo. Yo creo que eso es importante. Y ¿por qué quiero seguir? Déjenme terminar esto que estaba hablando sobre el Camagüey, el anexionismo, etcétera. Viene Narciso López, eh, se usa la bandera en el desembarco del 51 en Cárdenas, se usa la bandera de Narciso López con todo lo que implica los colores de la libertad y el orden con el escudo, la idea republicana, la estrella solitaria, la estrella que originalmente iba a ser una estrella a agregar en el firmamento de las estrellas americanas, de las barras y las estrellas, pero que evidentemente se convierte en la bandera de la estrella solitaria, que sigue solitaria, no como la de Texas, que primeramente era una estrella solitaria, pero que después forma parte de la órbita de los Estados Unidos. Y yo creo que es importante reconocer este espacio. Hace un tiempo atrás, cuando yo incluso usaba en algunos escritos y escribía con más regularidad, incluso una época escribía con regularidad, casi cada semana escribía en el sitio Cubo Encuentro. En la revista Cubo Encuentro publiqué un artículo, en el sitio Cubo Encuentro publiqué centenares de artículos y se daban debates ahí y todo eso. Y nunca se me olvida que en una de las cosas que dijo Haroldo Díaz un día, refutando algunos de los artículos ahí, o el artículo de otro, dijo que había que tener cuidado en criticar a los platistas,
porque creo que decía, en la historia de Cuba, muchos de los grandes patriotas empezaron por allí y no sé qué. Y a mí, de verdad, yo no quise contestar a eso, pero siempre me he quedado con las ganas de poner esas cosas claras. Mire, sin lugar a duda, el anexionismo fue una de las variantes del patriotismo cubano y de la formación de la nación, la búsqueda de tomar distancia de España, porque no en balde entre Cuba y España pone inmensos sus olas el mar, como decía Heredia, y hay muchas, pero el anexionismo va perdiendo por la propia dinámica histórica la batalla frente al independentismo y como ocurre con la figura autonomista. Y eso lo va perdiendo porque el anexionista es tratado a patadas por Estados Unidos, que sí también hace su cálculo. Si bien para el lugareño el anexionismo es un cálculo, la anexión es un cálculo, no un sentimiento, del lado norteamericano, la clase política norteamericana no entiende el internacionalismo republicano más allá de la conveniencia que pasaba por el interés nacional del propio país. No respaldó la República Negra Haitiana porque tenía la supremacía blanca como un pecado original. Y en el caso de Cuba, a pesar de toda la campaña de Gran, para decirlo con toda claridad, de 1968, donde el tema del apoyo a la independencia de Cuba y el apoyo a la independencia de Cuba fue discutido una y otra vez, terminaron por calcular, no vale la pena entrar en una guerra en la cual a la larga van a traerle a Cuba esa guerra o esta cuestión de entrar a una confrontación con España, ni siquiera tener una neutralidad abierta donde se puedan mover muchas más cosas de solidaridad con los republicanos cubanos que están luchando por el mismo sistema político que tenemos aquí. Y evidentemente Cuba tuvo que luchar por su independencia y lograrla solo. Los cubanos lograron su independencia solos. Ese cuento. Los Estados Unidos interviene al final de la guerra. Y entre los que tiene que sacrificarse para que Cuba pueda ser independiente, para inspirar a los camagüeyanos y convertirlos desde entonces en agramontinos, está Ignacio Agramonte. Él no murió en los campos de Cuba por la resolución de Antonio Zambrana pidiendo la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Para ese entonces estaba claro que Estados Unidos no iba a intervenir del lado de los cubanos a evitarle el sacrificio que el cálculo del lugareño hablaba, para que la isla no tenga que quemarse de oriente a occidente, para que haya la posibilidad de llegar a un sistema republicano con mucha más civilidad sin pasar por una lucha en la cual haya que tener una república andante de pueblo en pueblo, cuando incluso hasta los generales decían que la Cámara podía caer presa de los españoles porque lo que había era una guerra sin cuartel contra los cubanos. Entonces, ese cálculo se hizo y no dio. Y como no dio, ya ha cambiado. Un anexionista como el lugareño no es lo mismo un anexionista en la época del lugareño que un anexionista en 1902 o que un anexionista o un platista hoy. Entonces, no hay que tener ningún cuidado. El anexionismo no es parte del patriotismo cubano. El platismo no es parte del patriotismo cubano. En eso no hay mucha cuenta. Y lo otro, que hay una tradición también que se ha ido cultivando, que recuerda la grandeza del Bayardo camagüeyano. ¿Con qué cuenta usted para lograr la independencia de Cuba? ¿Qué respuesta? La de Ramonte. No fue con el dinero de los Estados Unidos, con la intervención norteamericana, con que México va a mandar tropas para acá, con que la Gran Colombia, al contrario, si ya a esa hora había una visión bien crítica de lo que había pasado en Santo Domingo, que era una tierra separada y con la que había habido un contacto permanente porque estaba en el medio entre Cuba y Puerto Rico y se hablaba español también, y México, con el cual hubo varios patriotas refugiados allí, y Colombia y todos esos lugares. ¿Con qué cuenta usted para lograr la independencia de Cuba?
¿Cómo respondió Agramonte? Con la vergüenza de los cubanos. Así, fíjate, con la vergüenza de los cubanos. Entonces, se estaba hablando de independencia. El destino del país a ser decidido por sus habitantes, por los nacidos en él, por los que son parte de su nacionalidad. No le toca a más nadie. Emerge también una visión de derecho internacional en la cual la repartición de los territorios coloniales entre las grandes potencias iba después y a contrapelo de la voluntad de ser independiente de los países del mundo en desarrollo, de la América Latina, el Asia, el África. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cuidado hay que tener para mencionar el patriotismo o no de los anexionistas o platistas de hoy? Ellos no tienen que ver con esa tradición. Lo mejor de esa tradición se fue al potrero de Jimaguayú y murió dando machete allí, con un valor extraordinario, porque cuando Agramonte en el combate ya ha tenido las clavellinas, el rescate de Sanguilí y otros grandes combates, y ahí en el potrero de Jimaguayú, él se da cuenta que el combate no está yendo como ellos lo habían planificado, y él le ordena a Henry Reeve, para mencionar otro de los grandes norteamericanos, porque hay una patria de Henry Reeve y una patria de Jesse Helms, y una patria de los que dicen esos cubanos no valen la pena, esa isla está llena de gente que son de origen negro, blanco, mulato, de europeos del sur que no son de alta calidad, no son como los de, somos nosotros que somos de europeos del norte, porque hasta eso se dijo. Ese no es Henry Reeve. Henry Reeve está dando machete, peleando en la caballería del Camagüey junto a Agramonte. Y cuando Agramonte se da cuenta que el combate no está yendo como él lo avisora, él empieza a tratar de retirar a la gloriosa caballería camagüeyana y se da cuenta de la dificultad que hay. Y a esa hora, sin contar con más nadie, sin decir, oye, esto, bueno, podemos librarnos de esto porque a la larga va a venir la intervención a salvarnos. No, no, él sabe que sus hombres están en el combate y de él dependen, de cubano a cubano, con la vergüenza, y él trata de golpear el centro de la formación española y de ahí le aparece un grupo de españoles que estaban emboscados bajo unos arbustos, bajo un matorral de hierba de Guinea, y se levantan y lo disparan y le meten 2 tiros a Ignacio Agramonte. O sea, aquí estamos hablando de fuerzas políticas para aprender gobierno, oposición en Cuba, lecciones de patriotismo que no tienen nada que ver ahora para los que vienen con ese cuento de que, bueno, este está enganchado con la tradición camagüeyana, donde ahí estaba el lugareño, sí, estaba el lugareño y las fuerzas políticas cubanas evolucionan y se encuentran con una realidad distinta. ¿Y que con qué cuentan para la independencia de Cuba? ¿Con qué debería contar la oposición cubana hoy si quiere abogar por un régimen más democrático en Cuba? Con la vergüenza de los cubanos, ni con el dinero de la USAID, ni con ninguno de esos inventos, con la vergüenza de los cubanos. Kilo a kilo se recolecta el dinero de los cubanos con vergüenza y usted crea su publicación. Kilo a kilo usted recoge el dinero de los cubanos en la isla, los cubanos en el exilio, y con ellos cuenta para sacar el libro que usted quiere sacar, una edición sobre temas de Cuba, y así, y así, y así. Lo demás es lo que haya para todo el mundo. ¿Cómo tú vas a estar cogiendo dinero de una ley como la ley Helms? Yo no veo que eso tenga que ver con la vergüenza de los cubanos, para que quede claro. Y este era uno de los puntos que yo quería tratar, que es un tema de historia y que me parecía que es reciente y que toca, porque es el 11 de mayo de la caída en combate en Jimaguayú de el gran camagüeyano, que a partir de ahí se podría empezar, aquello se empezó a llamar la tierra agramontina. Es uno de los lugares
donde los próceres se habla de la patria de Céspedes, la patria chica de Céspedes y Bayamo y de todo eso, pero Agramonte le da un nombre a su provincia. Se llama ya, no, lo que era el Camagüey se llama a partir de ahí la tierra agramontina. Y yo creo que eso hay que marcarlo. Por ahí está Felipe, que también creo que es camagüeyano, y se aparece y nos dice: saludos, profesor Arturo, saludos, Felipe, qué gusto que estés por aquí. Y uno que dice: ser el loco soy yo. Saludos, yo tengo aquí algunos locos que me siguen, que dice: saludos, doctor, desde Montreal. Y hay una persona que llama Equilibrio, que dice: hola, usted es una persona muy cercana al punto medio. Le pregunto, y ya que los cubanos de ambos lados se han maltratado, ¿quién tendría el valor de pedir disculpas primero? Mira, yo creo que en esto, mira, me has hecho una pregunta interesante, Equilibrio, pero que no tiene que ver con esto que hay aquí. Pero algún día tendremos que hacer un programa sobre ese tema de reconciliación nacional. Ahora, te voy a recomendar, si tú quieres leer mi opinión de esa, bien sistematizada, porque me pasé tiempo pensando antes de escribir eso, en la Semana Social Católica, creo que fue la 10ª Semana Social Católica, fuimos invitados 3 cubanos del exterior: el economista Carmelo Mesalagos, el politólogo Jorge Domínguez y este servidor. Yo allí presenté una ponencia que era sobre ese tema, que era, creo que era soberanía, república y reconciliación, algo así. Lo voy a poner público te prometo, Equilibrio, que lo voy a poner público en el sitio de nuestro canal de YouTube, por si lo quieres leer. Si tú quieres saber mi opinión. De manera breve, yo creo que hay muchas áreas donde se puede ir avanzando y reconocer cosas que se han hecho mal bajo este gobierno, para que quede claro. Yo no creo que sería conveniente esa experiencia con la que sueñan a un grupo grande de personas, y que un grupo en la Florida International University trató de promover, de crear una sola Comisión Nacional de Reconciliación. Yo creo que hay otras experiencias donde en lugar de crear esa gran comisión, se crearon comisiones sobre hechos específicos. Por ejemplo, en Taiwán se hizo la comisión sobre los acontecimientos del 28 de febrero de 1948 o 1947. Y ahí se creó una investigación, y se discutieron formas de atender las injusticias que se cometieron contra esas personas. Yo creo, por ejemplo, que una cosa que hoy, en lugar de hacer una gran comisión de temas que hoy sería muy difícil discutir, yo creo, por ejemplo, que una comisión histórica que analizara, produjera un reporte, atendiera posibilidades de atender, de remediar o de proveer remedio posible a injusticias que se cometieron en el pasado. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que el gobierno cubano debería ser pionero en eso, primero en eso, es crear una comisión y, por ejemplo, atender el tema de las UMAP, de las unidades militares de abastecimiento de la producción, del periodo llamado del quinquenio gris, sacar un documento oficial, digamos, organizado, que entre partido-estado, con toda la situación que esto tiene, aunque estemos bajo el bloqueo, y que yo creo que no se puede pedirle a Cuba una democracia de paz bajo las condiciones de guerra económica de la que es víctima. Esas cosas se pueden ir atendiendo y con madurez, con civismo, y hacerlo desde una perspectiva donde se produzcan elementos reales de atender las injusticias concretas que ocurrieron. Fulano de tal falleció allí, fue maltratado, papá, con su nombre y apellido, se esclarezca lo que pasó. Leyes, regulaciones que fueron injustas con los emigrados. Págata. Que se cree una comisión donde pueden participar intelectuales de la emigración que son lo suficientemente maduros y
personas desde adentro. También hay que cortar la comisión de abuso. Por ejemplo, yo creo que un elemento importante, sigo diciéndolo de la época que participé en la Nación y la Inmigración, debe haber un mecanismo de solución y que busque remedio a temas que se planteen son violaciones constitucionales. A mí me parece que el ejercicio de repatriación, en mi opinión, es una violación del principio de igualdad ciudadana que es constitucional, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, me hiciste esta pregunta y me desvió un poquito. Mira, Felipe está aquí, que dice, la INER dice que el loco es el loco Hernández, buena persona, y me menciona el 20 de mayo. Quizás el 20 de mayo hagamos otra sesión, ahí tendría que refrescarme algunos textos que he leído sobre ese tema, entre ellos los de la gran intelectual cubana Ana Cairo. Vamos a la segunda parte. Voy a tomarme un breve y regreso en unos minutos, en un segundo. Espérense un momentico.